Este es Noticias Capital, Enseñas. Bienvenidos a Noticias Capital Enseñas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. La directora general del INSOR, doctora Rubiela Álvarez Castaño, fue designada miembro de la Asociación Internacional de Sociología. La directora Álvarez participará en la Mesa Mundial, Transformaciones Sociales y Sociología del Desarrollo. Con esta designación, el INSOR podrá consolidar sus alianzas estratégicas con entidades y organizaciones internacionales. Saludamos a Magazine Enseñas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Este es Noticias Capital, Enseñas. Continuamos en Noticias Capital Enseñas. Hoy está con nosotros el registrador distrital de la ciudad de Bogotá, Jaime Hernando Suárez, quien nos ampliará el tema de la segunda vuelta de las elecciones. Bienvenido. Doctor Suárez, ¿cuáles son las opciones que los ciudadanos encontrarán en la jornada electoral? Muchas gracias por la invitación. Primero saludarlos. Mi seña es esta. ¿Qué estamos encontrando en este momento en los puestos de votación? Las personas que se acercan a votar encuentran una tarjeta electoral, que es el instrumento a través del cual votamos, en el cual encuentran tres opciones. A la izquierda encuentran al candidato Juan Manuel Santos con su fórmula vicepresidencial. En el centro está el candidato Oscar Iván Zuluaga con su forma vicepresidencial, y a la derecha encuentra la casilla del voto en blanco. Para que el voto sea válido, se debe marcar una de las tres opciones. ¿Cómo se marca? Se marca con una X sobre la opción por la cual uno quiera votar, por el candidato a la presidencia o vicepresidencia que quiera sufragar, o por el voto en blanco si no está de acuerdo con las otras dos opciones. ¿Quiénes pueden votar en Corferias? Sí, es muy importante porque se cree erróneamente que todo el que tiene una cédula de ciudadanía puede ir a votar a Corferias. Eso es totalmente falso. En Corferias no hay mesas nacionales o para personas que no estén en el censo, o para minorías, por ejemplo, como los indígenas o personas desplazadas que acaban de llegar a la ciudad de Bogotá, o personas que han vivido mucho tiempo fuera del país. Les dicen erróneamente, eso es falso, que pueden ir a votar a Corferias. En Corferias solo pueden votar personas que la cédula de ciudadanía haya sido expedida en Bogotá, y que haya sido expedida en Bogotá desde el día 14 de marzo de 1988 hasta el 7 de enero del año 2003. Personas que nunca hayan votado ni se hayan inscrito en otro puesto de votación. Por ejemplo, si alguien sacó su cédula de ciudadanía en 1990 y en alguna oportunidad se inscribió y votó en el centro comercial Unicentro, en el centro comercial Metrópolis o en el centro comercial Boulevard Niza, donde hay puestos de votación, ya no está en Corferias, ya no podrá ir a Corferias. Entonces, lo principal es que sean cédulas de Bogotá, que nunca se hayan inscrito ni votado. Si su cédula fue expedida, por ejemplo, en Cartagena, en Barranquilla o en Ibagué, no puede ir a Corferias. Si va a Corferias, no lo van a dejar entrar porque su cédula no es de Bogotá. Y si soy un ciudadano colombiano pero vivo fuera del país, ¿qué debo hacer para votar? Esta pregunta que hace Jenny es muy importante. Efectivamente, los colombianos que residen fuera del país, del territorio nacional, en otro país, pueden votar en las embajadas y en los consulados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inscribir la cédula de ciudadanía. Aprovecho esta pregunta de Jenny para comentar que quien no se haya inscrito, no se encuentre, por ejemplo, en Bogotá viviendo
esté viviendo ya pero no esté inscrito para votar, las inscripciones para las elecciones del próximo año, del 2015, las elecciones son en octubre para elegir alcalde, concejales, ediles, en el caso de Bogotá. En el resto del país adicionalmente se eligen gobernadores y diputados. Estas inscripciones comienzan en el mes de noviembre de este año, de 2014. Lo mismo, las personas que estén fuera del país pueden acercarse a inscribir su cédula. El periodo de inscripción de cédulas dura 10 meses abierto y se cierra 2 meses antes del día de las elecciones. Doctor Suárez, ¿el certificado electoral de las votaciones del 25 de mayo tiene la misma validez que el certificado de las elecciones del 15 de junio? El certificado del 25 de mayo, para quienes votaron el 25 de mayo, pierde su vigencia o la perdió ayer 14 de junio. Ya el certificado que aplica o que vale es el que se está entregando hoy. Por eso es tan importante votar hoy. El certificado de hoy, del 15 de junio, va a ser el que va a estar vigente hasta octubre del 2015. Es muy importante tener en cuenta que ese certificado nos da unos beneficios a los ciudadanos que sufragamos. Para las personas que trabajan se les va a dar medio día compensatorio remunerado por haber ido a sufragar. También a las personas que estudian en establecimientos públicos tienen un descuento en su matrícula del 10%, entonces es valioso. Para quienes vayan a prestar el servicio militar, se les descuenta un mes en el servicio militar. Si son soldados campesinos, que conocemos como soldados, o quienes prestan el servicio militar como soldados, le llaman irregulares, tienen un descuento de 2 meses. También es importante, si uno va a acceder a un subsidio con el Estado, por ejemplo para vivienda, para un préstamo o algún beneficio que da el Estado, o un concurso para acceder a un cargo público, si hay empate, se define con el certificado electoral, se le da prelación a las personas que hayan votado. También se da un descuento por una vez en el duplicado de la cédula de ciudadanía, o cuando se saca el pasaporte se les da un descuento del 10% del valor de estos documentos. Ok. La jornada de votación es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué ocurre si estoy en la fila a la hora del cierre de los puestos de votación? Sí, es de 8 a 4 y ya a esta hora se le está haciendo tarde. A las 4 de la tarde cerramos las mesas de votación, así de que quien no haya votado salga después del programa a ir a votar si desea hacerlo. En Colombia el voto no es obligatorio, pero como vimos es muy importante, no solo por el certificado electoral, sino por cuidar nuestra democracia, por hacer parte de nuestro país y por decidir pues el futuro al escoger un gobernante. Si usted está a las 4 de la tarde dentro del puesto de votación, si le entregó la cédula de ciudadanía al jurado, alcanza a votar. Pero si no ha alcanzado a entregarle la cédula, así esté haciendo fila enfrente de los jurados en la mesa de votación, no va a poder votar. La policía a las 4 de la tarde saca a todo el mundo de los puestos de votación porque ya empezamos a contar los votos. Finalmente, doctor Suárez, por favor, envíe un mensaje a todas las personas que a esta hora están con nosotros. Sí, por favor, repetimos, si no han votado, vayan muy rápido a hacerlo. Es muy importante participar, hay unas recomendaciones, tratar de no llevar niños en lo posible, pero no es prohibido que se vaya con niños. Si va con alguna mascota, pues tener cuidado de que no se vaya a perder en los puestos de votación. Pueden ingresar a la página de internet de la registraduría, www.registraduría.gov.co, digitan su número de cédula y ahí les aparece el número del puesto y de la mesa para que sea muy rápido votar. Pues darles las gracias por esta invitación a Jenny, muy amable. Espero que les haya servido esta ilustración.
Doctor Suárez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Capital Enseñas. Muy amable. Quedó reprogramada la audiencia donde se definirá la situación judicial de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. A cabo la continuación de esta diligencia no se puede llevar a cabo, dada la ausencia del defensor. Por inasistencia de la defensa fue aplazada la audiencia en la que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tendría que decidir si concedía o no la petición de la Fiscalía que solicitó a este estrado judicial ordenarle a la Cancillería colombiana solicite a los países del mundo no otorgar pasaporte de ningún tipo a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La cita quedó reprogramada para el próximo lunes a las 3 de la tarde. Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia es profundamente preocupante que pasen más días sin dar con el paradero de la exfuncionaria que fue pedida en extradición por el ente investigador en el año 2011. Solicitud que seguirá vigente según la Alta Corte hasta el próximo 26 de noviembre del 2014. Pues la Fiscalía queda preocupada porque advertimos que era una medida cautelar que pretendía evitar que la señora María del Pilar Hurtado saliera de Panamá. Aunque el abogado de Hurtado había confirmado previamente que no podía asistir a la diligencia porque se encontraba en un trámite académico, se esperaba que a la cita llegara un defensor de oficio. Sin embargo, nunca se hizo presente. Cosa que fue infructuosa, la comunicación no fue posible. Estamos advirtiendo, hay enormes poderes fácticos en este país y en el extranjero que quieren procurar que la señora María del Pilar Hurtado no comparezca ante la justicia colombiana a rendir cuentas. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aclaró que en La Habana no se está negociando ningún aspecto relacionado con los militares colombianos. Allí solo es protagonista el tema de la paz. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, le salió al paso a las críticas que se le han hecho al marco jurídico para la paz, las cuales buscan desvirtuar el actual proceso de diálogo que se adelanta con las FARC. Aquí se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, que es un proceso de paz a espaldas del país, cuando al contrario, claro, las negociaciones como tal tienen que ser relativamente discretas en la primera fase, pero los acuerdos se han conocido. El ministro ratificó que el actual proceso se fundamenta en la verdad y la justicia real, no como ocurrió con el proceso con los paramilitares. Los colombianos, voy a utilizar una expresión popular, se tragaron el sapo del proceso de paz con los paramilitares para aplicarles penas muy cortas por masacres sobre la base de que se iba a decir la verdad. Y resulta que esa verdad no se ha esclarecido. La prueba, una de tantas, es esta, de que iba a haber reparación a las víctimas. No ha habido reparación a las víctimas. A los detractores del marco jurídico para la paz les pidió no desinformar a los colombianos. El marco jurídico para la paz fue aprobado en un acto de reforma constitucional, con audiencias públicas, en donde fue todo el mundo, los opositores y quienes lo defendían. Pero además fue aprobado o refrendado por la Corte Constitucional. Por último, sostuvo que en La Habana no se está negociando ningún aspecto que esté relacionado con las fuerzas militares del país. El Jardín Botánico actualmente tiene un proyecto denominado La Ruta del Agua, enfocado a crear conciencia de su uso. El alcalde Gustavo Petro participó de su exposición. Junto a ambientalistas, trabajadores del jardín, periodistas y colaboradores, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, emprendió camino por la Ruta del Agua. Encontramos un jardín muriendo, presa del clientelismo, presa de lo que fue el
cartel de la politiquería, el cartel de pensar que el presupuesto público es para ordeñarlo en manos de particulares. Para el alcalde de Bogotá, este jardín debe ser no solamente un sitio de esparcimiento, es importante convertirlo en un centro de investigación. Después de 2 años y medio, uno de los grandes centros de investigación en materia botánica, en materia de biodiversidad, articulado a las principales instituciones del mundo. Hoy su subdirector científico, por ejemplo, acaba de llegar del Instituto Smithsoniano de Washington a explorar los efectos del cambio climático. Como en ninguna otra parte del mundo, en esta ruta se exhibe y se estudia la adaptación de 130 especies nativas, sin olvidar que en los próximos días comenzará la construcción de uno de los tropicarios más completos del mundo en el Jardín Botánico y que vale la pena que lo conozcan las familias colombianas, afirmó el alcalde distrital. Aquí habrá una nueva expedición botánica, ya se está preparando expediciones a diferentes regiones naturales de Colombia para recoger especies que se reproducirán en su ambiente reconstruido aquí en el tropicario, para que al cabo de un tiempo millones de personas, al llegar a un solo punto, el tropicario del Jardín Botánico, puedan observar una de nuestras maravillas más importantes, nuestra potencia, nuestro poder, la biodiversidad que existe en Colombia. Pues aquí con el alcalde de Bogotá, doctor Gustavo Petro, le decimos Cayacama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. Continúa la discusión por la situación jurídica del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien quedó destituido por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos por 16 años. Un magistrado negó la tutela que presentó el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias contra la Contraloría General de la Nación, organismo que según él habría violado sus derechos fundamentales al debido proceso por haberlo acusado fiscalmente por el escándalo de Agroingreso Seguro. En la sentencia el exministro argumentaba: me negó la posibilidad de defenderme con testimonios esenciales para mi defensa. Hizo una errónea práctica de 4 pruebas documentales admitidas a mi defensa. Impidió que me pronunciara en los alegatos de conclusión. Me condenó por un monto superior al daño cuantificado sin explicación alguna. Sin embargo, estas fueron las precisiones del magistrado para negar el amparo del recurso al exfuncionario público. Por lo que encontraron que había comprometido patrimonio de la nación a través de la contratación con Instituto de Ciencia y Tecnología y otros institutos de varios millones. Luego de que la exfiscal general de la Nación, Vivian Morales, destapara el escándalo de Agroingreso Seguro, Andrés Felipe Arias ha estado reseñado por un largo proceso judicial, mientras que la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 16 años. La Corte Suprema de Justicia aún discute su situación jurídica. Hacemos un corte de comerciales y ya regresamos con más noticias Capital Enseñas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que el INSOR contribuye en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana.